Ya lo silencié. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el género vibrio, ¿ya? Un poco de introducción que les puedo dar sobre este género es que pertenece a la familia Vibrionaceae, ¿ya? Y está constituida por bacilos gram negativos que pueden ser móviles o inmóviles, ¿ya? Y clásicamente vamos a ver que incluyen 3 géneros de interés clínico: el género vibrio, las feromonas y las plesiomonas. Entonces, vamos a tener que gran parte de estas bacterias que componen esta familia son bacterias que necesitan de cloruro sódico, ¿no? Y desde el punto de querer aislarlas, ¿no? En la parte práctica, se pueden diferenciar en 2 grupos. Una, que son halotolerantes, que son capaces de crecer en agua de peptona sin adición al cloruro de sodio. Y también tenemos las especies que son halófilas, ¿ya? Que son incapaces de crecer en ausencia de sal marina. Entonces, el género vibrio tiene una gran importancia, ¿ya? Patológica, ¿ya? Que ha trascendido a nivel mundial. Se ha pasado una epidemia, ¿ya? A causa de esta bacteria. Por eso es muy importante aprender todo sobre este género. Siguiente, por favor. Ustedes pueden ver, ¿no? El género vibrio pertenece al dominio de las bacterias, ¿ya? A la familia Vibrionaceae, como ustedes lo pueden observar, y a la taxonomía del Phylum Proteobacteria. Ahí ustedes pueden observar todos los nombres y el apellido del género vibrio, ¿no? Bacteria, proteobacteria, de la subclase Actinobacteriaceae, ya del orden Vibrionales, ¿no? De la familia Vibrionaceae, del género vibrio, y las más importantes que ustedes y vamos a estudiar en el género vibrio, ¿ya? Es el vibrio cólera, el Paremolithicus y el Bilificus, ¿ya? Muy bien. Siguiente. Como ustedes pueden observar, las especies, hay más de 140 especies, ¿ya? Pero las más importantes son las que les he mencionado, ¿no? El género vibrio, algo que ustedes tienen que entender, es que está compuesto por microorganismos cuyo hábitat su hábitat es natural, está dentro de nuestro ecosistema, en nuestro ecosistema marino o también en nuestro ecosistema en la tierra, ¿ya? Son bacterias móviles que tienen la capacidad de crecer en un agar nutritivo, ¿ya? Y estas van a estar incubadas a 35 grados, puede ser en aerobios o anaerobios. Y tienen la capacidad de fermentar la glucosa. Siguiente, por favor. Entonces, yo les traigo las 3 más importantes y que tienen relevancia médica, que a través de los años han sido las principales especies designadas como agentes etiológicos de las gastroenteritis, ¿ya? Dentro de estas 3, el periodo de incubación y las manifestaciones clínicas pueden ser muy similares, ¿ya? Y hasta no la podemos distinguir, ¿ya? En ocasiones. Pero
siempre estos microorganismos, estas bacterias, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con la diarrea aguda asociada al consumo de alimentos y la de viajero, que ustedes ya lo han visto antes, ¿verdad? Que se produce por la E. coli. Algo importante del Bulnificus es que es una especie que causa bacteremia con mayor frecuencia, ¿ya? ¿Y en quiénes? ¿Cuáles son los factores de riesgo? En pacientes con enfermedades hepáticas, en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes con VIH, pacientes diabéticos. Y en el caso del Vibrio bulnificus, la mortalidad de septicemia es alta, hasta un 50%. Siguiente. ¿Cuáles son las características microbiológicas del género Vibrio? Es que son bacilos gram negativos, ¿no? Ahí podemos observar cómo es que a la coloración gran en esa figura observamos bacilos, ¿no? Rosados, que tienen un tamaño entre 2 a 3 micrómetros de largo. Son curvos. Y estos bacilos dotan, ¿no?, de un único flagelo polar que les permite una elevada movilidad, le va a permitir desplazarse. Y todas estas especies van a tener la característica epidemiológica de desarrollarse en áreas costeras cálidas, ¿ya? Entonces, vamos a tener como resumen que es un bacilo gram negativo, curvado, no capsulado, móvil por un flagelo polar, puede ser aerobio o anaerobio facultativo, de crecimiento rápido, fermentador de glucosa y oxidasa positivo. Esas son las características microbiológicas. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Y qué necesitamos para poder diagnosticar o incubar o poder aislar al género Vibrio? Necesitamos medios de cultivo que nos permitan detectarlos, ¿ya? Uno de ellos es el agar TCBS. Doctora, ¿qué es el agar TCBS? ¿Alguien me lo quiere explicar? ¿Ya lo han visto en la práctica ya? Es un medio selectivo, acuérdense de eso, ¿ya? Y al ser un medio selectivo, ¿ya?, es exclusivo para aislar al Vibrio cólera y también al Vibrio parhemolyticus. También podemos detectar otras especies de Vibrio, ¿ya? ¿A partir de qué? De heces, en muestras de heces, si queremos aislar en agua o también en alimentos. Queremos realizar, por ejemplo, en los hospitales una supervisión si están cocinando bien en el área de nutrición. Podemos aislar los alimentos en estas placas. Las aguas, ¿no? Y este agar, con las siglas TCBS,
es el agar tiosulfato, citrato, bilis, sacarosa, o también conocido como el agar selectivo para víbrios. ¿Ya? ¿Qué contiene este agar? Contiene muchos nutrientes. Por ejemplo, extracto de levadura, peptona de carne, la triteína, el citrato de sodio, el tiosulfato de sodio, la bilis, la sacarosa, el cloruro de sodio, el citrato férrico, el azul de timol y contiene pues el agar para poder solidificar. ¿Ya? ¿Y cómo es que vamos a detectar qué tipo de vibrio vamos a observar en este medio de cultivo? Por ejemplo, como este medio de cultivo es un inhibidor para la mayoría de las enterobacterias, es decir, yo tengo mi placa de McConkey, tengo mi placa de XLD y tengo mi placa de agar TCBS. Si no es un vibrio, va a crecer en todos los medios excepto en el TCBS. Y si es un vibrio, va a crecer en el McConkey, va a crecer en el XLD y va a crecer en el TCBS. ¿Por qué? Porque este agar es un inhibidor para la mayoría de las enterobacterias y su inhibición se basa en las altas concentraciones de tiosulfato, citrato, la presencia de sales biliar y un pH fuertemente alcalino. Y si tenemos un vibrio Parhemolyticus, ¿no? La especie de Parhemolyticus, lo vamos a observar como colonias verdes, azules. ¿Ya? También podemos observar, por ejemplo, en el vibrio cólera, colonias blanquecinas. ¿Ya? Y en el vibrio fluvialis podemos observar colonias amarillas o también podemos observar colonias blanquecinas. Muy bien. Siguiente, por favor. Entonces, el comportamiento de esta familia, de estas bacterias, en otros medios de cultivo selectivos, son utilizados para poder aislar patógenos entéricos. Pero el TCBS es exclusivo para poder aislar al virus. ¿Ya? Entonces, si ya identificamos en el TCBS colonias o amarillas o blancas o verde azulinas, nosotros tenemos que hacer las características bioquímicas. ¿Y cuáles son? Este género tiene la capacidad, ¿ya?, de producir cosa, ¿ya?, y ácido. Es una lactosa negativo, es una sacarosa positivo, es un oxidasa positivo y se desarrolla en un medio alto de sal. Es una halotolerante, ¿ya? Crecen en medios de cultivos especiales a pH elevado, a alta concentración salina, son aerobios, poseen citrocromo oxidasa, fermentan carbohidratos, producen indol, reducen los nitratos a nitritos y se pueden distinguir dos biotipos que producen esencialmente la misma sintomatología. Por ejemplo, el vibrio Cholerae clásico y la variedad el toro.
El TOR se caracteriza por formar una hemolicina soluble y una resistencia a agentes físicos y químicos. Es por eso que el TOR nos ha dado epidemias, ¿no? Porque tiene una resistencia muy grande, que su transmisión es muy fácil. Por ejemplo, cuando no manejamos bien las excretas, ¿no?, de un paciente, en este caso infectado de vidrio, no manejamos bien el alcantarillado o los temas de salud pública que vienen a ser el acceso al agua potable y otros, ¿qué pasa? Un paciente defeca, por ejemplo, en una chacra, llueve y este se va a las tierras de cultivo, infecta estas frutas, estas verduras que han crecido, ¿no? Y luego de ello nosotros pues los comemos porque no lo lavamos o lo desinfectamos adecuadamente. ¿Por qué? Porque tiene una resistencia muy alta a los agentes físicos y químicos. Tengan en cuenta eso. ¿Cuál? La variedad TOR. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la variedad que ha producido pandemias? Ustedes van a manifestar, ¿no?, cuál de las variedades es. En este caso, el TOR. Muy bien, entonces ahí podemos ver la producción de indol, que lo vamos a ver en nuestra práctica, ¿no? Ustedes pueden ver que en el rojo de metilo se ve la producción de los ácidos orgánicos, ¿no? Y cómo es que vira a un rojo, ¿no?, de ser amarillo. Entonces, es positivo. Produce indol. En la foto que ustedes ven donde hay un tubo, ¿no?, con un agar, se pone el reactivo del indol y si es indol positivo, vira de color a un color fucsia encima, como ustedes pueden observar. Entonces, de esa manera nosotros vamos a identificar al virus. También tenemos a LIA, ¿no?, la agar LIA, donde también hay una presencia, ¿ya?, de la fermentación de los carbohidratos, como ustedes pueden observar. Siguiente. La epidemiología del vibrio, en este caso el cólera, ¿no?, hasta el siglo XXI, hasta mediados del siglo XVIII, el cólera estaba limitado solo en la India y en Bangladesh. Desde ahí se ha extendido en el mundo y ha creado 6 grandes pandemias. En este caso, en 1961, en Indonesia, se inició la 7ª pandemia. A diferencia de las anteriores, esta fue causada por el biotipo el TOR. Se extendió a gran parte de Asia, llegó a Europa Central, ¿no?, Oriental y al África. Y en enero de 1991, nosotros en el Perú vivió una epidemia latinoamericana descrita, ¿no?, desde 1864, los primeros brotes en Chancay, en Piura, en Chimbote, y que rápidamente se extendió y se diseminó a toda la costa, a la sierra y a varios países vecinos, ¿ya? Los más vulnerables, ¿quiénes fueron? La gente
más pobre, las zonas urbano-marginales, los pueblos jóvenes en ese caso, ¿no? Las zonas rurales que no contaban agua potable ni servicio de alcantarillado, ¿ya? Esta epidemia en la región andina se transmitió principalmente a través de alimentos contaminados que se servían durante los funerales y a la selva, afectando también a la población ribereña pobre que no contaba con agua potable. Entonces, desde acá podemos observar de todo ese texto, ¿no? En realidad, como esta bacteria puede soportar grandes temperaturas, ¿no? Cambios químicos, su transmisión es muy rápida. Es por eso que los reportes epidemiológicos se hacen de manera semanal para evitar que brotes o también epidemias. ¿Ya? Entonces tenemos que diagnosticar cada vez que tenemos un paciente, ¿ya?, con diarrea, tenemos que aislar y cultivar en el agar TSDS, que es exclusivo para Vibrio cólera. Siguiente. El reservorio, ¿ya?, son los humanos. Existen muchos reservorios ambientales en aguas naturales en ciertas zonas del mundo. Por ejemplo, se ha encontrado que para la enfermedad del cólera, en Australia, en Bangladesh y en Estados Unidos, pero que están relacionados a la parte de estos animales marinos, ¿no? Por ejemplo, en el caso, ¿no?, que participen ciertos copedopos o también en el zooplancton, ¿ya? El periodo de incubación, una vez que estamos infectados de Vibrio cholerae, es de pocas horas, chicos. No pasa más de 5 días para que el paciente ya manifieste los síntomas o los signos de una diarrea, deshidratación, ¿ya? Y la transmisión se puede desarrollar de manera fecohídrica, por consumo de agua contaminada, alimentos contaminados a partir de heces humanos infectados, y el agua puede contaminarse en cualquier punto del suministro. También por un mal manejo, ¿no?, de los alimentos con manos contaminadas. Tenemos dos vibrios cholerae que han marcado historia dentro de las pandemias, ¿no?, o brotes en el Perú. Tenemos la O1 o la O139. Ambas pueden persistir en el agua y en los alimentos durante largos periodos. Sobre todo, se han relacionado estos dos serotipos, ¿no?, de Vibrio cholerae por consumo de mariscos crudos de aguas contaminadas. Es muy raro que el cólera se transmita por contacto persona a persona. Y en las áreas que son muy endémicas, ¿no?, donde se ha podido diagnosticar, afecta primordialmente a los niños y no existe un vector animal, ¿ya? ¿Y cómo es que se transmite el vibrio cólera? Las heces que eliminan vibrios son contaminantes hasta varios días después de la curación. Es decir,
Si el paciente con diagnóstico de Vibrio cholerae, ¿no?, del serotipo O1 o la O139, vamos a encontrar que ese paciente sigue todavía expulsando estas bacterias por la diarrea, o si en el caso no tuviera diarrea, va a seguir siendo un reservorio, ¿ya?, hasta aproximadamente, ¿ya?, varios días después de la curación. En asintomáticos vamos a encontrar hasta 7 a 14 días. Y la transmisión puede mantenerse intermitente durante algunos meses. Si bien los portadores crónicos son excepcionales, ¿ya?, sí podemos encontrarlos, ¿ya? Es por eso que la parte epidemiológica en el Vibrio cholerae es muy importante, el manejo de los problemas, por ejemplo, de salud pública, ¿no? El problema del alcantarillado, el mal problema de todos nosotros, que es el lavado de manos, ¿no? Y sobre todo el problema del manejo de las excretas. ¿Ya? Eso es muy importante. Siguiente. Ustedes pueden observar en esa diapositiva cómo es que se han manifestado ya y se han notificado los casos a nivel del Perú, ¿no? Pueden ver que a través de los años, desde 1991, hemos encontrado muchos casos y prácticamente por el buen manejo, el seguimiento epidemiológico, los casos han ido disminuyendo, ¿ya? Muy bien. Y todos estos casos que se han reportado han sido por diagnóstico de laboratorio, ¿ya?, donde las muestras de heces han sido examinadas por el coprocultivo y por lo tanto han sido confirmados, ¿ya?, como positivos. Siguiente, por favor. Entonces, les voy a leer un poco, ¿no?, y hablar sobre la definición del caso cólera. ¿Qué es un caso sospechoso? ¿Qué es un caso probable? ¿Un caso confirmado? ¿Un compatible? ¿Qué es un portador asintomático? ¿Y qué es un caso descartado? En el caso descartado, todo caso sospechoso o probable sin aislamiento por coprocultivo de Vibrio cholerae, o también con confirmación de otro método y sin nexo epidemiológico. Es decir, tengo un paciente, ¿no?, que estoy sospechando, ¿ya?, pero no aislado, no aíslo al Vibrio cholerae. Tiene toda la sintomatología, ¿no? Por ejemplo, viene de un lugar de una zona donde hay bastante problema de manejo del alcantarillado, ¿no? Pero le hago el examen de laboratorio y no sale confirmado a Vibrio cholerae, ¿ya? Entonces, ese caso es descartado. ¿Qué es un portador asintomático de Vibrio cholerae? Es toda persona en quien se ha aislado el Vibrio cholerae, la O1 o la O139, ¿ya?, sin evidencia de cuadro clínico. En este caso, por ejemplo, ha sucedido, ¿no?, que el paciente se le aísla el Vibrio porque va a recibir, por ejemplo, ¿no?, alguna quimioterapia y le hacemos un pancultivo. ¿Qué es un pancultivo, doctora? O sea, comenzamos a realizarles cultivo de todo, cultivo de orina, un coprocultivo, le hacemos un hemocultivo, ¿no?, un cultivo de secreciones, etcétera. Todos los cultivos, porque va a iniciar algún tipo de
en este caso, de procedimiento quimioterápico, ¿ya? Y se le tiene que pancultivar porque el paciente no tiene que estar infectado de nada, porque la quimioterapia va a deprimir la inmunología de nuestro paciente. ¿Y qué va a permitir? Que desarrolle alguna enfermedad si es que tiene alguna bacteria dentro, ¿no? Entonces, un portador asintomático de Vibrio cholerae es toda persona en quien se ha aislado el Vibrio cholerae, la O1 o la O139, sin evidencia de cuadro clínico. ¿Qué es un caso compatible? Cualquier caso clasificado como sospechoso o probable que no puede ser confirmado o descartado en un lapso de 30 días posterior a la clasificación inicial. Entonces, un caso sospechoso es cuando nuestro paciente de cualquier edad presenta un cuadro de diarrea, una diarrea acuosa, ¿ya? De aparición brusca, que lo lleva rápidamente a la deshidratación, ¿ya? Un caso probable es una persona de cualquier edad que presenta bruscamente un cuadro clínico de diarrea acuosa, con o sin vómitos, con deshidratación severa o shock y sin presencia de fiebre, ¿ya? O también una persona que muere por un cuadro de enfermedad diarreica aguda acuosa. Esas son las dos definiciones de caso probable, ¿ya? ¿Y qué es un caso confirmado? Un paciente que tiene toda la clínica, ¿ya? Y le hacemos el diagnóstico mediante un coprocultivo donde podemos observar el serotipo O1 o la O139. U otro método de diagnóstico que puede ser detección por la reacción de la cadena de la polimerasa, ¿ya? Como puede ser otra prueba diagnóstica. Todo caso probable en una localidad donde se han confirmado casos de cólera en las últimas 2 semanas, también viene a ser un caso probable, ¿ya? O en el caso de que tengamos un brote epidémico y nuestro paciente venga ya con las sospechas, tiene una diarrea, entonces también es un caso probable, ¿no? O en el caso que nuestro paciente es un pequeño que convive con una mamá o su papá que también ha sido diagnosticado esta enfermedad, es un caso probable y está iniciando con diarreas acuosas. Puede ser un caso probable de cólera. Siguiente. El Vibrio cholerae tiene como factor de virulencia su flagelo, su pilis y la toxina colérica. ¿Cómo lo hace? Bueno, este se va a movilizar mediante su flagelo y va a colonizar el intestino delgado, liberando la toxina colérica, que es una enterotoxina termolábil. La toxina colérica es una proteína ligomérica formada por la subunidad A y 5 subunidades B. Es un pentámero que se une al gangliósido M, al glucolípido situado en la membrana de las células epiteliales que actúan como receptor de la toxina. Y en este caso, la subunidad A funcional va a activar el sistema adenilato ciclasa, produciendo un incremento en los niveles de AMP cíclico y dando lugar a una hipersecreción de agua y electrolitos,
causando una diarrea severa y produciendo una fuerte deshidratación en nuestros pacientes. Siguiente. Muy bien, ahí podemos observar nuestro pacientito, ¿no? Sí lo pueden ver, ¿verdad? Ya. Ahí tenemos nuestro pacientito, ¿no? Que se fue a comer en un lugar no adecuado, donde en este caso comió una comida contaminada, un alimento contaminado, ¿no? Con Vibrio cholerae. Y vamos a tener que el Vibrio cholerae va a tener sus factores de virulencia, que son la enterotexina, el antígeno H, va a producir hemolicinas, ¿no? Su factor que va a permitir que no sea fagocitado, ¿no? Es debido a su lipopolisacárido, y esta va a tener la capacidad de adherirse a las microvillosidades intestinales por sus adhesinas, y su factor o antígeno o que va a tener la capacidad de realizar esa deshidratación severa en nuestros pacientes. ¿Ya? Siguiente. Ahí tenemos, ¿no? El factor de virulencia, el hipopolisacárido, ¿no? Va a permitir que no sea fagocitado. Cuando la bacteria entre, nuestros fagocitos no lo van a poder, nuestros macrófagos no van a poder fagocitarlos por su lipopolisacárido. Siguiente. Yo les dejo todos los factores de virulencia que están asociados, ¿no? Y qué mecanismos de acción produce. Por ejemplo, la hemaglutinina o la manosa sensible, ¿no? Facilita la supervivencia de la bacteria en ambientes acuáticos y la formación de biopelículas, ¿no? Ese factor de hemaglutinina en el vibrio va a permitir que esta bacteria se pueda transmitir de manera rápida, que soporte altas temperaturas y que soporte químicos, porque está formando una biopelícula de protección para que no sea dañada. La neuroaminidasa expone el gangliósido 1, que es el receptor esencial de la toxina colérica, ¿ya? Y la subunidad A de la toxina colérica, que tiene como mecanismo de acción alterar el transporte activo de los electrolitos a través de la membrana celular, lo que va a impedir la absorción de líquido y su secreción por el intestino delgado. Muy bien. Algo muy importante son sus flagelos, ¿no? Sus flagelos. Los flagelos, ¿qué permiten? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué función le dan a la bacteria? La movilidad. La movilidad, ¿no? Y la movilidad va a... ¿Quién me respondió eso? Claudia. Muy bien, Claudia. Me buscas el miércoles, ¿ya? En la movilidad va a promover la penetración de la barrera de la mucosa,
lo cual va a ser más fácil que esta bacteria colonice el intestino. Muy bien. Siguiente, por favor. ¿Cómo diagnosticamos? Bueno, primero vamos a tener un paciente con una deshidratación, ¿no? Con una diarrea acuosa y nosotros vamos a obtener su muestra. Nos va a mandar la muestra al laboratorio o por un hisopado rectal, por un medio de transporte, en este caso el caribleiro, ¿ya? Y nosotros en el laboratorio vamos a realizar un examen macroscópico y un examen microscópico. En el examen macroscópico del laboratorio, en un examen de heces, lo que tenemos que ver es la consistencia. Tiene consistencia dura, las heces, tiene consistencia acuosa, líquida, y nosotros tenemos que notar. El olor es muy mal oliente, ¿no? El color es negra, es marrón, es amarilla. Si hay presencia o ausencia de moco o sangre, o si tiene algunos restos de alimentos que no han sido digeridos, ¿no? Entonces, de esa manera constituye el examen macroscópico. Y en el examen microscópico, nosotros tenemos que observar, cuando realizamos nuestra reacción inflamatoria, la investigación de leucocitos fecales, podemos hacer una tinción de azul de metileno, una tinción de Gram y se realiza las pruebas bioquímicas. En el coprocultivo nosotros vamos a tener que sembrar en medios, ¿no? En medios de cultivo o agares selectivos, como es el TCBS, en el McConkey, en el desoxicol, en el XLD, el agar silosa, lisina, desoxicolato, ¿ya? Es donde nosotros vamos a sembrar, ¿ya? Como ustedes pueden observar en ese flujograma, donde he puesto que es el coprocultivo, ¿no? Lo cultivamos en los cultivos de agares, se va a realizar mediante la preparación de una emulsión de 1 o 2 gramos de heces en solución salina fisiológica y a partir del cual se van a inocular los medios de cultivo. Siguiente. Que ustedes pueden observar de esa manera, ¿no? Como en el agar XLD, que es el agar silosa, lisina, desoxicolato, ¿no? ¿Qué es lo que puede crecer? Pueden crecer muchas enterobacterias, pero si queremos al vibrio, vamos a tener que utilizar el TCBS, ¿ya? Pero ahí tenemos, en el XLD crece la Escherichia coli, ¿no? El Enterobacter cloacae, la Klebsiella, la Salmonella, la Shigella, el Proteus y también crece el vibrio, ¿ya? Y en el agar eosina azul de metileno también podemos observar el crecimiento del Escherichia coli, el Enterobacter, la Klebsiella, el Proteus, la Shigella y la Salmonella typhi. En el agar SS, ¿qué es el agar SS, doctora? El agar Salmonella Shigella, ¿ya? Donde podemos poder aislar a la Yersinia enterocolítica, a la Salmonella y a la Escherichia coli. Y en el agar McConkey
a todas las enterobacterias, que ya lo han podido estudiar sobre este agar, ya lo han visto, ¿no? Por ejemplo, las lactosas positivas o las lactosas negativas, en este caso E. coli, y la Klebsiella, Enterobacter, la Salmonella, la Shigella y el Proteus, crecen en el agar Onque, ¿no? Entonces, luego de que han crecido en nuestros medios de cultivo, nosotros hacemos las pruebas bioquímicas, ¿no? En el TCI, en el IA, en el MIO, en el citrato y en la urea, si nos sale positivo, en el MIO positivo y el TCI positivo, ¿no? Tenemos a un E. coli. Si, por ejemplo, tenemos que en los medios bioquímicos como el TCI, en el IA, en el MIO, tenemos que la Salmonella typhi, ¿no? Tiene la capacidad de virar estos medios y hacerlos de color negro, porque son hidrógeno sulfidílico positivo, vamos a observar de esa manera ya las pruebas de bioquímica. Y esto lo vamos a poder ver en la práctica de laboratorio que vamos a desarrollar de enterobacterias, ¿no? Y bueno, es muy importante saber la escala de heces de Bristol, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que, cuando ustedes tengan un paciente, ¿ya? Les van a preguntar en el internado, en el serum, ¿no? Tienen que saber qué tipo de heces tiene su paciente. En este caso, si el paciente tiene un tipo 7, que es una diarrea importante, ¿no? En la escala es tipo 7. Si es una diarrea ligera, es tipo 6. Si es falta de fibra, es tipo 5. ¿Y qué características tiene? Pedazos blandos con bordes claros que se excretan fácilmente. Cuando es normal, es como una viborita suave y blanda, ¿no? No hay ningún inconveniente, es de tipo 4. Cuando también es normal, ahí tienen las características de tipo 3. En el tipo 2, con forma de salchicha, pero lleno de bultos, ¿no? Que también ya está visto como un ligero estreñimiento. Y el tipo 1 son como unas bolitas separados, como nueces, ¿no? Que son muy difíciles de excretar y es un estreñimiento importante. Muy bien, siguiente por favor. Hola, ¿ya no hay más? Ahí tenemos nuestro medio de cultivo, ¿ya? El TCBS, ¿no? El medio. Y ustedes van a poder observar que el vibrio cólera, las colonias amarillas, esas amarillas es el vibrio cólera. Y las verdes, medios azules, verdes azuladas, es el vibrio parahemolítico. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a poder diferenciarlas por el medio de cultivo. Siguiente. La clínica o los síntomas del cólera es que tenemos a un paciente con una deshidratación moderada a severa. Un paciente con una diarrea moderada a severa tenemos que tener una alta sospecha de vibrio cólera. ¿Cómo es que viene este paciente? Viene con las mucosas secas,
con dolores musculares. Los pliegues, ¿no? Los pliegues dérmicos, se ha perdido la elasticidad de la piel, con baja presión arterial. Nos manifiesta que tiene diarreas, que tiene vómitos, que tiene náuseas y que está muy sediento, ¿ya? Y que siente una aceleración, un aumento de la frecuencia cardíaca. Muchas veces en las epidemias del cólera que en el Perú se ha encontrado en que han llegado pacientes en shock, ¿ya? En shock. Entonces, nuestro paciente va a comer en un lugar inadecuado y comienza a presentar los síntomas como son fiebre, taquicardia, taquimia, ¿no? Le hacemos un hemograma, vemos leucocitosis, tiene malestar general y cansancio. A eso se le añade los vómitos, ¿no? Y se manifiesta con una diarrea abundante. Y en el caso de que nuestro paciente le preguntemos, Señor, ¿desde cuándo está enfermo? Te dice, bueno, he desarrollado esta enfermedad desde hace aproximadamente 2 a 3 días, pero el periodo de incubación puede ser hasta 5, ¿ya? Lo que es muy usual es que el vibrio cólera produzca alteraciones electrolíticas, que pueden ser entre 4 a 12 horas de iniciadas las diarreas, ¿ya? Y que tiene la característica de disminuir el potasio, ¿ya? Produciendo alteraciones musculares, calambres, debilidad y arritmia cardíaca. Lo que puede producir el shock hipovolémico o el deceso de nuestro paciente. Usualmente, el paciente con vibrio cholerae presenta desorientación, ya está desorientado, tiene la boca seca, siente que se le atraganta la lengua, ¿ya? Tiene ojos hundidos y una piel muy fría. Y cuando hay una disminución del cloruro de sodio, ¿no? En el caso de la disminución de los electrolitos que son el sodio y el cloro, cuando le hacemos un análisis de gases arteriales, el paciente manifiesta cefalea, vértigos, mareos, convulsiones, desorientación y hasta puede llegar al coma, ¿ya? Algo que es muy importante es que nuestro paciente va a presentar una respiración de Kussmaul, que es una respiración acidótica, que se va a producir por una disminución del bicarbonato y se va a alterar el equilibrio ácido-alcalino, ¿ya? Produciendo una disminución severa de la presión arterial. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahí les dejo todo lo que he hablado, les dejo en ese texto para que ustedes lo tengan y lo puedan estudiar. Siguiente. ¿Cómo es que vamos a prevenir el cólera? El cólera es una infección intestinal aguda causada por la ingestión de alimentos o aguas contaminadas por la bacteria del Vibrio cholerae. ¿Cuáles son los posibles síntomas? Una diarrea indolora y acuosa que van a llegar a nuestro paciente a una deshidratación grave por los vómitos, porque no va a tolerar nada, no va a tolerar ni el agua.
las medidas preventivas que ustedes tienen que tener en cuenta son que deben utilizar agua potable para cocinar, ¿ya? Para la higiene bucal, para el lavado de manos, ¿ya? Y si es para tomar, tiene que ser agua hervida, ¿ya? O agua clorada. ¿Para qué? Para poder evitar que el vibrio cólera se expanda, ¿ya? Si nosotros tomamos todas estas medidas preventivas, vamos a evitar, ¿no?, de tener infección por el vibrio cholerae. Siguiente, chicos. Muy bien. Entonces, esta es una diapositiva general donde les pongo sobre toda la parte diagnóstica. Diagnóstica, tratamiento, ¿no? Cómo es que podemos hacer un diagnóstico diferencial y cuáles son las complicaciones que produce el vibrio cholerae. Primero, sabemos que el diagnóstico del vibrio cholerae puede ser clínico o también por el laboratorio. Clínico, ¿por qué? Porque era una diarrea severa, ¿no?, que usualmente nos lleva a un shock hipovolémico, ¿no?, a una deshidratación y alteraciones cardíacas, ¿no?, por la disminución del potasio, calambres musculares, etc. O también podemos observarla mediante el laboratorio, en este caso cultivando las heces por un coprocultivo. ¿Cuáles son los medios selectivos para el vibrio cholerae? El medio TCBS, que en sus siglas es tiosulfato, citrato, bilis, sacarosa. Y podemos realizar un gram donde vamos a ver bacilos, ¿no? Bacilos, ¿no? Y los factores de riesgos están asociados a una mala higiene en alimentos, mala higiene personal, uso de antiácidos, personal de laboratorio, personal de salud y enfermedades psiquiátricas. ¿Qué, doctora, son el personal de laboratorio, el personal de salud y las enfermedades psiquiátricas un factor de riesgo para tener vibrio cholerae? ¿Por qué? Porque atendemos pacientes con diarreas, ¿no? El personal de salud, ¿no? El personal de laboratorio, porque maneja muestras en grandes cantidades, sembrando y cultivando. Es por eso que deben guardar la bioseguridad, sobre todo a la hora de realizar la siembra de la muestra y la manipulación de las muestras, ¿ya? Tengamos en cuenta que también los pacientes con enfermedades psiquiátricas, ¿no?, también, ¿por qué? Porque algunos pacientes con enfermedades psiquiátricas tienden a no utilizar los baños, ¿no? O tienden a hacer algunos coprofagia, ¿ya? Entonces tengamos en cuenta esos factores de riesgo. En el diagnóstico diferencial, cuando tengamos una diarrea por cólera, ¿no?, por vibrio cholerae, tenemos que tener diagnósticos diferenciales. No puede ser vibrio cholerae, puede ser o un E. coli, o un rotavirus, o una shigella, o una yardiasis, o una mebiasis, o una diarrea motora, o una diarrea osmótica, o una mala absorción intestinal, una intolerancia alimentaria, una intoxicación alimentaria, o una colitis pseudomembranosa. Esos son los diagnósticos diferenciales que vamos a tener en el caso del vibrio cholerae. ¿Qué complicaciones nos va a dar? Importante, acidosis, un choque hipovolémico, una insuficiencia renal aguda, una arritmia cardíaca, un choque cardiogénico,
Una crisis convulsiva nos puede llevar hasta la hipotensión, a las fasciculaciones, a los calambres musculares, a un dolor abdominal crónico o a sobreinfectarnos, ¿ya? Y el tratamiento en este caso, vamos a ver que es la reposición rápida de agua y electrolitos. Cuando tengamos un paciente deshidratado, y sobre todo si es un niño, lo que tenemos que iniciar es la reposición por vía endovenosa de agua y electrolitos. Darle antibióticos basados en antibiograma. Darle tetraciclinas, ciprofloxacino o floxacino o las sulfas. Muy bien. Siguiente, por favor. El tratamiento, como lo mencioné en la diapositiva anterior, es muy importante la hidratación, ¿ya? El tratamiento antibiótico, en la mayoría de los casos, es innecesario, puesto que no hay evidencia que disminuya la severidad o la duración del cuadro gastrointestinal. No obstante, en los casos severos, en infecciones de piel o septicemia, se pueden utilizar antibióticos bajo estricta prescripción médica, que son el cipro, la doxi, la tetras, la ampicilina, las cefalosporinas de tercera generación, dependiendo de la susceptibilidad del microorganismo que está produciendo este cuadro de gastroenteritis, ¿no? Y lo que tenemos que realizar, si es que es un Vibrio cholerae, ¿no? Es dar aviso a la área de epidemiología de nuestro centro de salud más cercano. Siguiente. Doctora, esas serían todas las diapositivas. Muy bien. Esa es nuestra clase de Vibrio cholerae. Muy bien, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, el caso de el clase del día de hoy, ya no veríamos lo que es aeromonas, ¿verdad? No, no, ya no vamos a ver eso. Ya, perfecto, doctora, para sacarlo del sino. Ya. ¿Ya? Muy bien. Entonces, básicamente ustedes lean su libro, el Murray en este caso, ¿no? Pueden tener mayor información, pero también lean las diapositivas que les he enviado, porque prácticamente yo saco mi examen de mis diapositivas, no les voy a enseñar otra cosa extraña, no les voy a preguntar algo distinto a lo que los estoy enseñando, ¿ya? Muy bien, chicos. Un poquito tarde, un poco cansado un día, ¿ya? Cuídense mucho, tengan buenas noches. Listo, doctor. Buenas noches.